Los peces decorativos chinos pueden tener diferentes configuraciones de color dependiendo de genes ubicados en los y no ligados. El alelo B mayúscula de cola azul domina sobre el alelo B minúscula de cola negra, mientras que el alelo V de cola en velo domina sobre el alelo V minúscula de cola en corona. Identificar los gametos y las proporciones del fenotipo y genotipo para el siguiente cruce en la F1. Entonces, como en este caso nos piden las proporciones de los gametos, entonces esto nos obliga a realizar una pequeña modificación en el método de factorización algebraica. Sin embargo, el sistema es flexible. Entonces, vamos a comenzar igual que antes generando los gametos, como si se tratara de resolver un problema de dos monohíbridos independientes. Entonces tenemos nuestro macho y nuestra hembra para el primer gen y nuestro macho y nuestra hembra para el segundo gen. Entonces, igual que hemos realizado anteriormente, vamos a generar los gametos como si fueran términos de una factorización algebraica. Para este punto ya deberemos saber que los heterocigotos siempre crean un término doble, o sea, un factor de dos términos, y los homocigotos van a crear un factor de un solo término con un coeficiente de 2. Macho distribuye dos alelos en sus dos gametos. Hembra homocigota distribuye pues también sus dos alelos, pero como son el mismo, entonces el gameto se repite dos veces. Lo mismo va a suceder para el segundo gen. En este punto nos toca reorganizar porque nos piden los gametos del dihíbrido. Entonces mandamos este para la hembra y nos traemos el del macho. Y con esto vamos a tener gametos del macho por gametos de la hembra. En este punto resolvemos la multiplicación para identificar los gametos de cada sexo. En el macho vamos a tener las cuatro multiplicaciones. Entonces, B dominante del primer gen por V dominante del segundo gen y así sucesivamente una multiplicación algebraica. Terminamos con el primer término del primer gen y vamos al segundo término del primer gen que multiplica los términos del segundo gen. Y estos son todos los gametos del macho. Entonces el macho puede generar cuatro tipos diferentes de gametos. Y la hembra va a tener lo siguiente. 2 por 2 va a ser 4. Ese 4 ya nos indica que todos los cuatro posibles van a ser del mismo tipo. Dominante y recesivo. Paréntesis. Entonces el macho puede generar cuatro tipos de gametos, mientras que los cuatro gametos de la hembra son del mismo tipo. Una vez teniendo esto, simplemente es hacer los cruces respectivos. En ese sentido es multiplicar algebraicamente el término de la hembra por los cuatro términos del macho. Y con eso obtendremos lo que denominamos como la F1. Cuando multipliquemos eso, lo que vamos a hacer es ir colocando las respuestas en forma de columna para ir teniendo los genotipos. Y de inmediato lo que vamos a hacer con los coeficientes es separarlo de la respuesta y colocarlos al frente. Entonces, por ejemplo, la primera multiplicación va a ser 4 B mayúscula V minúscula por B mayúscula V mayúscula. Entonces vamos a colocar el 4 en el coeficiente
y vamos a colocar los alelos en su orden respectivo correcto. Y con eso terminamos la primer multiplicación del primer término. Ahora es multiplicar este término por los otros tres términos del macho, es decir, completar la multiplicación algebraica. Como se darán cuenta, este 4 siempre va a multiplicar al 1 de los otros tres términos. Significa que el coeficiente en todas las tres multiplicaciones restantes va a ser de 4, lo cual nos va a dar un n total de 16, que serían igual a las 16 celdas si estuviéramos resolviendo este problema por el cuadro de Punnett. Lo único que queda es realizar la multiplicación correspondiente sin equivocarnos. Vamos con la tercera multiplicación únicamente para los alelos, ya que los términos ya los multiplicamos. Y la última multiplicación. Y con esto hemos obtenido los 4 genotipos posibles, cada uno con sus respectivas proporciones. Ahora lo que debemos obtener son los fenotipos. Lamentablemente, con esta configuración de gametos no podemos realizar la obtención de los fenotipos por el método algebraico. O sea que nos toca buscar los fenotipos respectivos en los genotipos que tenemos. Entonces, vamos a proceder. B mayúscula, entonces vamos a tener un fenotipo dominante. B mayúscula, entonces vamos a tener un fenotipo dominante. Este de acá va a ser dominante en el primero y recesivo en el segundo, ya que el segundo gen se encuentra en homocigoto recesivo. Y hacemos lo mismo con el siguiente. Tenemos al menos un alelo dominante, por lo tanto, dominante. Tenemos al menos un alelo dominante, también dominante. Y tenemos al menos un alelo dominante, entonces fenotipo dominante. Y volvemos a tener un homocigoto recesivo, por lo tanto fenotipo recesivo. Cuando sumamos, entonces nos damos cuenta que tenemos dos dominantes, o sea que el doble dominante va a ser de 4 más 4. Entonces, cuando lo pasemos en limpio, vamos a tener lo siguiente. Solo dos fenotipos posibles. El doble dominante, que va a ser 4 más 4, o sea 8. Y el dominante recesivo va a ser también 4 más 4, o sea 8, para que la suma siempre nos dé un total de 16. Entonces, ya tenemos los genotipos expresados, ahora nos falta expresar literalmente cuáles son los fenotipos que estamos hablando, ya que los tenemos expresados en términos muy generales, dominante-dominante y dominante recesivo. Entonces, ¿cuál era el primer gen? El primer gen nos dicen que era un color de la cola y es el gen B. Entonces, cola azul es el dominante. Entonces, todos van a ser de cola azul. Entonces, vamos a tener 8 peces de cola azul. Y el otro fenotipo que estaba asociado era la forma de la cola. El dominante era cola en velo. Entonces va a ser cola azul en velo. Y el otro fenotipo posible va a ser cola azul. Y el recesivo para la forma de la, de la cola era corona.
en corona. Y con esto ya terminamos la identificación. Entonces tenemos los 4 genotipos con sus respectivas proporciones y también tenemos los fenotipos acá, en total 16, aquí también lo podemos colocar. Ahora sí, los fenotipos con sus respectivas proporciones. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.